y amén. Gloria al Señor. Bien, bien. Vaya por favor buscando el libro de Malaquías. El libro de Malaquías capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1, bueno, todo el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Malaquías capítulo 4, del verso 1. Si trae su celular, póngamelo por favor en vibrador, bájele todo el volumen, por favor, para que no vaya a sonar. Si usted está leyendo su Biblia en su celular, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor a través del profeta Malaquías, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, dice el Señor. No quedará ni recuerdo de aquellos que hoy o de aquel día estén en contra del Señor Jesucristo. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Escuche las palabras con las que se escribió. Escuche las tremendas palabras que están escritas. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice el Señor: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué tan importante es la familia para Dios? ¿Sí? Que como final del Antiguo Testamento, pero también como introducción al Nuevo Testamento, porque el día del Señor Jesucristo todavía no se ha manifestado. Dice el Señor, da un consejo, ¿sí?, tremendo. Termina el Antiguo Testamento con este consejo, pero también inicia el Nuevo Testamento diciendo: yo les enviaré un mensajero, alguien que con sus palabras hará que ustedes entiendan y vuelvan el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Sabemos que el profeta Elías fue enviado delante del Señor Jesucristo. Es decir, esas palabras, esos consejos que Dios puso delante del profeta, usted y yo los tenemos que saber, que recibir, haber recibido, ¿sí? Porque dice el Señor: muchas cosas les he tolerado, muchas cosas habré de tolerar, pero hay una que no soporto, y usted al final de esta enseñanza va a ver por qué. Dice el Señor: ponte en paz con tu padre, ponte en paz con tus hijos, no sea que venga yo, no sea que yo visite tu hogar, tu familia, y no encuentre la unidad, y entonces te hiera con maldición. Es mejor que dejes los rencores, es mejor que dejes los problemas, es mejor que te pongas a buscar otras salidas. Busca cualquier forma, cualquier método, ¿sí? Pero yo no quiero llegar, yo no quiero visitarte
y encontrarme con que tu familia está dividida, con que tu hogar está dividido. Porque dice el Señor, no vendré a tu casa, no vendré a tu familia para sanar esa división, para salvar, para arreglar esos problemas, sino ¿sabes qué? Yo me presentaré, pero para empeorarlos. Porque te heriré con una maldición. ¿Qué tan importante es para Dios la familia, que nos hace una tremenda advertencia? Dice el Señor, cuídate, atiende, preocúpate por mantener la unidad en tu hogar con tus hijos, porque de lo contrario voy a herirte con una maldición. Voy a derramar sobre ti un tremendo mal, que la única maldición que venida de Dios, la única forma de quebrantar o de cambiar una maldición dada por Dios es solamente que Dios la cambie. A usted lo puede maldecir su papá, su mamá, su tío, su hijo, cualquier otra persona, y Dios le ha dado autoridad en el poder de su nombre para romper esas maldiciones. Pero ¿cómo podrá quebrantar, cómo podrá deshacer o desechar una maldición que Dios ha declarado sobre su vida? Es que cuando Dios toma, lo hemos dicho en anteriores enseñanzas, ¿sí? Que cuando Dios toma la terrible decisión de maldecir, cuidado. Cuidado con lo que Dios habrá de declarar en contra nuestra. Y por eso nos advierte desde el libro del profeta Malaquías hasta estos días de la importancia de las relaciones que debe de haber de los padres hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres. ¿Sí? Los padres y los hijos, lamentablemente, en este tiempo viven en constantes pleitos que generan odios, rencores, resentimientos, y no buscan la reconciliación, no otorgan el perdón. Y lo hemos visto. Quizá usted por ahí se habrá enterado cuántos padres han caído en el odio tan tremendo, y los hijos que matan a los padres. Terminan odiando al papá, terminan odiando al hijo y lo matan. ¿Sí? Porque viven bajo una maldición. Es que cuando Dios ya nos quita ese cerco de protección, somos presas fáciles para los demonios. Y nadie, amado hermano, ni el pastor más ungido, ni el hermano con más oración, el que se puede pasar 5 o 6 horas orando, el que ha hecho milagros, sanidades, prodigios, no hay un solo hombre que pueda vencer al diablo. El único que puede vencer al diablo es Jesucristo. Y si Jesucristo no está conmigo, y si Jesucristo no está en mi vida, pues el diablo se va a burlar. Dice la palabra del Señor que cuando Dios creó a Adán y Eva, a su imagen y semejanza los creó, y aún siendo la imagen y semejanza de Dios, Satanás los engañó, ¿sí o no? ¿Qué podemos esperar nosotros que no hemos visto al Padre? ¿Qué podemos esperar nosotros que tenemos una fe, gracias a Dios, gracias al Espíritu, pero no hemos visto maravillas que ellos vieron? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mucho cuidado con la palabra de Dios, porque dice el Señor, si tú no te pones en paz, si tú sigues generando, si tú sigues dejando que los problemas, las diferencias con tus hijos y con tus padres sigan creciendo, van a terminar en una maldición. Pero grande es la misericordia de Dios, porque siempre nos está llamando
a tiempo. Hoy día, lamentablemente, también podemos ver hay hogares y familias que se dividen y muchas veces llegan hasta destruirse. Hijos convenencieros porque el papá, porque la mamá es la que más ofrece, yo me voy del lado de ella y aborrezco a mi padre o aborrezco a mi madre y hago equipo con ella y hago equipo con él y a ver ya cómo nos toca. Porque no hubo conocimiento y temor de Dios. Porque ciertamente es que nosotros no tenemos el verdadero conocimiento de las cosas, ni como padres, ni como hijos. Y seguimos queriendo jugarle al inteligente, al sabio con Dios. No, Señor, yo sé cómo guiar mi familia, yo sé cómo ser una buena esposa, yo sé cómo ser un buen esposo, un buen hijo. Hay muchas personas en el mundo, si usted le predica a una persona que no tiene a Cristo en su vida, dice, yo no soy malo, yo no hago mal. Pero dice el libro de los Proverbios, que al parecer del hombre todos sus caminos son justos, son rectos. Un hombre es muy difícil, una persona es muy difícil que se pueda autojuzgar, siempre se va a autojustificar. Es que por esto, es que por aquello, es que por aquí, es que por allá, es que por este, es que por esta, pero yo no tengo la culpa. Siempre hacemos esto. Pero delante de Dios nuestras justificaciones no tienen ningún valor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ya nos dejó un santo libro para guiar nuestra vida. Porque si nosotros no estamos viviendo en santidad es porque ese libro lo estamos menospreciando. No nos interesa. No, yo soy muy joven para estar leyendo la Biblia, yo ya soy muy viejo. Todavía no es mi tiempo. Pero la Biblia, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la Biblia son palabras de vida eterna. La Biblia te va a servir en este tiempo y en el tiempo que está por venir. Así que el que tú aprendas este santo libro a la edad que tienes ahora, a la edad que Dios te está llamando, es para bendecir tu vida. No solamente para que te vaya bien aquí y allá ya serás un angelito muy lindo y muy bueno y ya las cosas serán distintas. No. Lo que tú atesores de este santo libro ha de permanecer eternamente en tu alma. Habrá de guiar tu vida eternamente. Por eso es importante que nosotros aceptemos en nuestro corazón que no tenemos conciencia, conocimiento verdadero de cómo le agradan a Dios las cosas. De no juzgarme yo mismo. De no decir, sí, esto seguramente le va a agradar a Dios. Es que yo tengo que decir, Señor, ¿cómo es tu voluntad? Siempre tenemos esta excusa en el mundo. Es que no hay una escuela para padres. Es que así nos justificamos por el mal que hemos heredado a nuestros hijos. Es que no hubo una escuela para padres, hijo. Mira, perdóname, pero yo no tuve un papá, mis papás se separaron y no hay una escuela para padres, pero esa es una justificación absurda e inaceptable delante de Dios, porque sí que hay una escuela para padres y se llama la Biblia. Porque sí que hay una escuela para ser un buen hijo y se llama la Biblia. Por eso es que Dios no acepta nuestras justificaciones. Por eso es que muchas veces, aunque pedimos perdón, aunque nos arrepentimos, la paga del pecado la seguimos sufriendo. Porque dice el Señor, es que lo tuyo ya es terquedad, lo tuyo ya es necedad.
Porque yo ya te dejé un santo libro. ¿Entiendes esas palabras? Un libro que va a generar en ti santidad. Un libro que en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo va a hacerlo santo. Que tú y yo lo menospreciemos. Que tú y yo lo tengamos ahí por abandonado, por aburrido. Por algo que yo no puedo entender. Ay, Señor, es que yo tengo 8 años. ¿Cómo voy a entender estas benditas palabras? Pues por medio de su Espíritu Santo. Para los que son jóvenes dice la palabra que el Señor tenía 12 años y ya estaba en las sinagogas aprendiendo. Y ya estaba más que aprendiendo, enseñando. Así que no tenemos ninguna excusa delante de Dios para justificar nuestros pecados, para justificar nuestra ignorancia, para justificar nuestra maldad. Porque lo que Dios nos ha mandado, porque lo que Dios espera de usted y de mí está escrito en las Santas Escrituras. Desde el más pequeño, desde el que ya tiene conciencia, desde aquel que ya puede leer. Aquel niño, aquella niña que ya lee por sí mismo, ¿sí? Ya no tiene justificación delante de Dios. Lo que pasa es que no queremos agradarle a Dios Padre. ¿Y qué tan importante, le vuelvo a repetir, es la familia para nuestro Dios? Muchos hogares se están destruyendo. Muchos hogares, es tremendo, amado hermano, escuchar noticias, cosas que pasan dentro de los hijos de Dios. Que los hermanos se separaron, que los hermanos se divorciaron. El otro día escuchaba, fíjese usted nada más, el testimonio de 2 jóvenes que ahora cantan para el mundo, ¿sí? 2 hermanos, el testimonio que decían que ser hijo de un pastor es lo peor. Es lo peor que les pudo pasar a su vida. Que porque ellos también sufrieron cinturonazos. Yo quisiera que alguien se parara delante de mí y me dijera dónde dice en la Biblia que un hijo de Dios tiene que ser un perfecto tonto, porque eso es lo que quieren. Alguien de quien yo me burle, alguien que se someta a mi voluntad, a mi capricho, a mi ego. Si vamos a juzgar a nuestros padres por la manera en que nos reprenden, jovencitos, ¿cuál será su juicio para con Dios por lo que hizo en Cristo Jesús? Ustedes reciben un cinturonazo. Como papás nos preocupamos por pegarles en las pompis, por no bofetearlos. Muchas veces nos detenemos, otras nos ganan. Pero ustedes saben que a Jesucristo lo bofetearon, que a Jesucristo lo azotaron, no le dieron con un cinturón, no le dieron 1, 2, 3 cinturonazos, no le dijeron una mala palabra, lo maldijeron, lo escupieron, lo cachetearon, lo azotaron, lo colgaron, lo crucificaron. Y entonces, ¿qué es su padre? ¿Por qué su padre permitió tan tremendo castigo? Porque quería disciplinarlo, porque quería enseñarlo, porque Dios nos muestra, el Padre nos muestra que a los hijos no se les debe consentir. Y más adelante lo vamos a ver. Así que es una falacia, es un engaño, es una mentira, es una justificación para pecar todo
todo aquello que dicen, ay, es que mi papá era pastor, pero bien que nos regañaba, pero bien que nos pegaba, pero bien que nos castigaba, pero ¿sabes por qué? Lo hacía para corregir tu vida. No porque estaba loco, no porque decía, ay, ¿con quién me desquito? Con este que está más pequeño. Porque Dios nos ha dado esa autoridad como padres, porque Él como Padre nos muestra que nadie se va a burlar de Él. Entonces, el problema está, papás, en que les estamos inculcando un engaño a nuestros hijos, en que seguimos alimentando una mentira, una falsedad, un mal entendimiento. Aquella persona que te diga, uy, pero si eres cristiano y te dices cristiano, usted repréndalo, usted corríjalo con la palabra. Si tú lo sabes, entonces corrígeme. Pero la palabra de Dios dice que Dios es amor, sí, pero no dice que es un tonto de quien se puedan burlar. Y por si no lo sabes, su palabra también dice que es fuego consumidor. Y por si no lo sabes, también está escrito que Él azota y disciplina a los que ama. Es que no alimentemos la idea de un Dios, de un Padre que solamente está, lo hemos dicho muchas veces, muy quieto, muy apático, sin hacer nada. Que por el grande amor que tiene por nosotros extiende su misericordia y no nos da el pago justo que merecemos por nuestras maldades. Eso es una cosa, pero de que nos vamos a estar burlando de Dios es muy distinta. Y no hay edad, porque cuando hay entendimiento, cuando usted le dice a un niño, a ver, súbete y aviéntate, dígale a uno de los pequeños de su casa, a ver, hijo, súbete y aviéntate de cabeza para allá, ¿qué le van a decir? Entonces, ¿tienen entendimiento? Entonces, ¿tienen conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué no guiarlos bajo la dirección que el Espíritu Santo nos da? No, hijo mío, es que yo no estoy loco. Es que si yo te estoy reprendiendo, si yo te estoy castigando, es porque lo que estás haciendo no está bien delante de Dios. Y te voy a decir algo peor: si yo te dejo, al que te va a pagar las consecuencias, soy yo. Y usted lo va a ver más adelante, ¿sí? Y y muchos otros males, ¿sí?, sufrimos en nuestra vida porque no conocemos y no aplicamos los santos mandamientos y consejos de nuestro Padre Celestial. Mientras nosotros sigamos ignorando las Escrituras, mientras nosotros sigamos teniendo más entretenido la televisión, el celular, los juguetes que la Biblia, vamos a seguir creciendo con errores, vamos a seguir generando malos frutos para Dios. ¿Sí? ¿Qué manda Dios a los que quieren ser padres conforme a su voluntad? Vaya por favor al libro del Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1 versículo 27 y versículo 28. Mire, desde el principio de la creación, Dios, por eso no podemos culpar a Dios de nada, porque nos dio un mandamiento maravilloso, pero que no se ha entendido. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, no nada más a uno, no nada más al otro, sino que a los dos los creó a su imagen, conforme a su semejanza, y los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicar. Fructificar se entiende
o se puede entender por madurar. Lo primero que el Señor hace cuando crea al hombre y a la mujer, sí, lo primero, el orden es importante, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y lo primero que el Señor manda al hombre y a la mujer es madurar. Antes de que comiences a pensar en una relación, en tener hijos, en llenar la tierra y juzgarla, primero tienes que madurar. Pero mire, no se refiere, no hable específicamente a una edad. El Señor no está diciendo aquí, mira, primero deja que tu cuerpo se desarrolle, primero deja que crecer y después ten hijos. No está hablando específicamente de esa madurez, no está hablando de la madurez física. Porque en Dios las cosas primeras son las cosas espirituales. De uno por uno, por favor, que no se me levante. Manténganme el orden, por favor. ¿Sí? De uno por uno. Dios no está diciendo tú tienes que esperarte cierta edad o a partir de esta edad en adelante tú ya puedes empezar a pensar en una familia, en hijos. No. Cuando el Señor habla de madurar, está hablando primeramente del conocimiento de Dios. Cuando el Señor le dijo a aquella creación, madura y después multiplícate, primero le dijo, primero crece en el conocimiento de Dios. Primero aprende cómo quiere Dios que hagas las cosas y después, entonces ya puedes multiplicarte. ¿Sí? Cuando Dios dice madura, está diciendo aumenta tu conocimiento y sabiduría espiritual en Dios. ¿Cómo quiere Dios que hagas tú las cosas? ¿Cómo se hacen las cosas según Dios y no según tú o según yo? Eso es madurar. ¿Sí? Ahora, hay dos características en una persona, o en un hombre o en una mujer. ¿Sí? El sexo es indistinto para Dios. Hay dos características de una persona que ha madurado y no es la edad, le vuelvo a repetir. ¿Sí? La primera es cuando conoce cómo le habla su Padre Celestial y le obedece. Una persona que ha madurado sabe cuando Dios le está hablando y obedece a la voz de Dios. Por eso el libro de los Hebreos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Una persona que ha madurado en el conocimiento de Dios sabe cuando Dios está hablando, no solamente por la palabra del papá, no solamente por la palabra del pastor, sino también lo hemos vivido. Si mal no recuerdo, la semana antepasada nos reunimos y estaba nublado. Empezamos nuestro servicio y los cielos se abrieron. Terminó nuestro servicio y volvió a nublarse. Una persona que ha madurado sabe que Dios abrió el cielo para derramar su bendición, terminó su obra y cerró sus cielos. Esa es una persona madura. Esa es la primer característica. Usted tiene discernimiento de no, Señor, y se lo he dicho en varias ocasiones, aún en las cosas que hay en el mundo, Dios nos ha hablado y yo he utilizado para gloria de Dios Padre cuestiones mundanas, cosas que hay en el mundo. Señor, yo entiendo tu lenguaje. Señor, yo entiendo tu manera de trabajar, de obrar. Yo puedo verte abriendo los cielos. Yo puedo verte enviando la lluvia. Yo puedo ver un cielo hermoso aunque esté nublado. Yo puedo entender que no fue mi papá, que no fue mi mamá,
que no fue mi tío, sino fuiste tú el que me ha hablado. Una persona madura sabe cuando Dios le ha hablado y cómo le ha hablado Dios y le obedece. La segunda característica de una persona que ha madurado, tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona, un joven, puede ser 10, 15, 20 años, 30, 40, no hay edad. Un joven que dice, no, ese barrio está muy peligroso, yo para allá no me acerco, porque seguramente algo malo me va a pasar. Ese es un joven con madurez. Esa es la madurez espiritual que Dios mandó desde un principio, que el hombre y la mujer buscaran de parte de Dios antes de multiplicarse. Pero lamentablemente muchos de nosotros apenas lo estamos sabiendo. Y podemos decir, ay Señor, pero pues creo que te tardaste 40 años en hablarme esta palabra. Pero como le he dicho desde un principio, estas palabras son de vida eterna. Estas palabras quizá no den frutos allá en usted porque usted ya tiene hijos. Pero ahora usted es el encomendado de Dios para ministrarla a sus hijos. No, hijo mío. No se trata de que ya te enamoraste. No se trata de que ya el muchachito, la muchachita ya está de acuerdo contigo, ya estás preparado, ya el cuerpo te está pidiendo un compañero, una compañera. No. Primero tienes que conocer a Dios para que tú puedas discernir si esa mujer, si ese varón es el que te va a ayudar en tu vida. Y no estoy hablando de gente irresponsable, porque a veces la misma relación nos hace responsables. Yo lo que quiero saber es si esa mujer, si ese varón, con el que estás saliendo, al que le estás teniendo una relación, va a mantenerte firme, constante y creciente en tu comunión con Dios. Es que no hay palabras tardías en Cristo Jesús. Es que todo es hermoso en su tiempo. Aún la palabra que a veces nos parece dura, nos parece difícil, nos molesta aceptarla, pero Dios nos la da en el tiempo perfecto. Y lo que Dios nos está mandando, ¿para qué nos trajo el Señor a este día? Para decir, ya tienes hijos, bien, no me consultaste, bien, pero ahora es tiempo de que comiences a madurar. Para que se multiplique, no para que tengas más hijos, sino para que tengas mejores hijos. No para que tengas otros padres, sino para que tengas mejor una relación mejor con tus papás. Por eso el Señor, después de haber creado al hombre y a la mujer, ¿sí?, les dijo, primero madura. Primero asegúrate que sabes cómo me voy a manifestar a tu vida para que puedas tomar buenas decisiones. Para que esas decisiones no sean un problema, una carga a tu vida. ¿Sí? Una persona que ha madurado, me vuelvo a repetir, no es una persona que va como lamentablemente hoy día. Hoy día es muy triste, amado hermano, ver que los hermanos se acercan al pastor, ver que los hermanos se acercan a los hermanos que porque son los líderes de la iglesia y se acercan y les piden una oración de sanidad.
Es triste ver esto, cuando el mismo espíritu y el mismo poder y la misma unción que tienen ellos, Dios la ha derramado en todos. Es difícil ver cómo se idolatra al hombre, porque no quieren creer que Dios no hace excepción de personas. Porque Dios nos ha llamado a todos para servir. Porque Dios hace el llamamiento generalizado, pero pocos son los que responden, pero eso ya no es cosa de Dios. Es triste ver que no tenga uno la fe suficiente para ungirse a sí mismo, declarando una sanidad, declarando una bendición. No, Señor, en el poder de tu nombre yo soy sano. En el poder de tu nombre, Señor Jesucristo, yo soy libre. Yo soy libre de estas ataduras, de estas ligaduras. Ya lo hemos dicho, si usted está haciendo algo que no quiere, es porque está atado. Si usted sigue practicando un pecado, es porque tiene una atadura. Pero a usted ya le gustó. Pero usted ya cayó en el conformismo, en la religiosidad, en la costumbre de que mejor que lo haga el pastor, o hasta que ahí hagan un servicio específico o exclusivo, para liberarnos, entonces seré liberado. Y esto porque seguimos ignorando el conocimiento santo de Dios, la bendita palabra de Dios. Una persona madura sabe cuando Dios le habla, le obedece y tiene sus sentidos. Todo el tiempo está diciendo esto como que no me queda, esto como que no está bien. No nada más se traga la noticia de que Rusia invadió Ucrania y pobrecito de Ucrania, vamos a pedirle a Dios porque es un país más pequeño y no puede competir contra Rusia. Una persona que ha madurado tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? No es engañado fácilmente. Cuando el varón, primeramente, porque es la cabeza, tiene estas virtudes, está preparado para tener una familia, un hogar y darle hijos a Dios. La encomienda comienza primeramente con el varón. La responsabilidad tiene y recae primeramente, no exclusivamente, no es exclusivo del varón, comienza en el varón, pero también se transmite a la mujer. Pero cuando no se conoce a Dios y su voluntad, solo hay otro camino, solo hay otro medio, y es toparse con el diablo. Cuando yo estoy haciendo a Dios a un lado, lo dijimos hace un momento, solamente voy a ser una presa fácil para que el diablo venga a mi vida, para que el diablo me engañe, para que el diablo meta ideas falsas y corrompa lo que Dios está mandando. ¿Sí? Para el hombre que vive sin el conocimiento de Dios, el matrimonio lo ha llamado una sociedad conyugal. Cuando usted se quiere casar, cuando usted pretendía, o tal vez cuando usted se casó, el juez le dijo: esto es un convenio conyugal. Vamos a unir tus virtudes, tus talentos con los míos y vamos a generar un patrimonio. Y esas palabras, cuando Cristo no está en nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos la dirección de Dios, nos pueden parecer buenas. Está bien, me parece bien, vamos a unirnos, pero ¿sabe qué va a pasar? Vamos a juntarnos tu talento con el mío, vamos a generar un patrimonio. Y si en algún tiempo de nuestra sociedad hay diferencias irreconciliables,
tú tomas lo tuyo y yo tomo lo mío. Hoy día existen dos convenios para la unión: los mancomunados y los de bienes separados. Cada quien lo suyo, o si llegamos a divorciarnos, nos damos la mitad de las cosas. La pregunta es, ¿cómo se parte un hijo en dos? Porque si hay un hijo o hijos de por medios, ¿cómo te voy a dar la mitad de mi hija? ¿Cómo te voy a dar la mitad de mi hijo? Dice la Biblia que dos mujeres, ¿sí?, tuvieron hijo al mismo tiempo. Una se durmió y se acostó sobre el niño, lo mató y tomó el hijo de la otra, lo tuvo como suyo y lo llevaron ante un juez justo en aquel tiempo llamado Salomón. Y dijo Salomón, ¿saben qué? Vamos a parar el problema, vamos a partir el niño en dos y cada quien se lleva una mitad. ¿Y quién fue la que se opuso? La verdadera madre. Y es triste, amado hermano, lamentablemente, de verdad se lo digo de corazón, no por otra cosa, no por hacernos víctimas de nadie, pero las leyes tremendas y terribles de los hombres hacen de veras que muchos hombres padezcan este terrible dolor. Yo que lo viví, se lo digo de corazón. Yo que tuve que renunciar a un hijo porque no se podía partir a la mitad. ¿Cómo entonces se puede dividir? ¿Cómo podemos decir, es que esto es tuyo y esto es tuyo? ¿Y del hijo? ¿Y de los hijos? Y viene una tremenda injusticia, tal vez también, yo no conozco un caso, ¿verdad? Pero sí los hay, por supuesto que los hay. Madres que tienen que renunciar a los hijos. ¿Por qué? Porque se casaron, se unieron, se juntaron bajo un régimen, bajo una ley completamente opuesta, contraria a la ley de Dios. No se puede partir un hijo. La pregunta es, ¿será esta la manera? ¿Es esta la manera en que a Dios le agrada que un hombre y una mujer se unan y comiencen a crecer? Primeramente el crecimiento, una vez más, debe de ser espiritual. Si no hay un crecimiento espiritual, el crecimiento material va a venir a ser solamente un motivo, un pretexto para destruir. Si mi cimiento no es Cristo, todo lo que yo pueda crear, todo lo que yo pueda alcanzar, física o materialmente, tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano se va a destruir. Por eso es que tenemos que comenzar por las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo es un matrimonio? ¿Cómo lo mandó Dios? Porque a eso nos hemos reunido hoy, para saber cómo son las cosas agradables a Dios. Regrese por favor al libro del Génesis capítulo 2 versículo 18. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios sabe cuál es la ayuda verdadera que tú necesitas, varón. Tú no le tienes que decir a Dios, ay Señor, es que yo ya no puedo con esta soledad. Tú no le tienes que decir, es que yo soy muy joven y ya tengo necesidad de novia. Porque Dios te creó. Porque dice la palabra, no es bueno. Dios sabe que no es bueno que estés solo, pero ha preparado para ti una ayuda especial. Sáltese por favor al versículo 21, dice la palabra: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios no junta a un hombre con una mujer. Cuando un hombre y una mujer están de acuerdo en estar juntos, Dios los une haciendo uno solo. Lo que el hombre hace con sus pies, para Dios también lo hizo su mujer. Lo que la mujer hace con sus manos, para Dios también lo hizo el hombre. Porque dice el Señor: ya no serán más dos, se acabó la división. Hasta aquí llegaron separados. Ahora el pecado que tú, varón, cometes, también haces culpable a tu mujer. Ahora el pecado que tu mujer cometes, también haces culpable a tu varón. Porque ya no son más dos, sino uno solo. Y si Dios hace así con el hombre y la mujer, con los hijos, ¿Dios querrá algo distinto? ¿Dios querrá que los padres y los hijos sean cosas separadas? Que unos y otros tengan diferencias. Sabemos, amado hermano, eso es natural, eso es normal. No es que Dios nos esté mandando a no pelear, ni tampoco nos está dando los guantes para golpearnos. Sabe Dios que pensamos de maneras distintas. Sabe Dios que vivimos tiempos distintos. Sabe Dios cómo trabaja el diablo. Sabe qué es lo peor. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y lo guardo en mi corazón y se lo he dicho. De una persona que no conoce a Dios me dio una enseñanza de vida. Dijo: el diablo no tiene la culpa. La culpa la tienen ustedes, porque sabiendo que es mentiroso, ustedes le creen. Así como la mula le habló al profeta, el Señor habló a mi vida con un inconverso. Y hasta el día de hoy guardo para la gloria de Dios Padre esas palabras en mi corazón. Y hoy día hemos aceptado como padres, por flojera, por pereza, por comodidad, ¿sí?, por irresponsabilidad, hemos aceptado y recibido esas palabras que tal vez en un momento nos parecieron graciosas. ¿Se recuerda usted de aquel comercial del niño que le decía: sí, papá, hijo, quiero que hablemos? Sí, papá, ¿qué quieres saber? En un principio nos pareció gracioso, pero dentro de todo, fíjese cómo trabaja el diablo, cómo trabaja con mensajes subliminales. Ahora hemos aceptado que los hijos quieran venir a enseñarnos. Sabemos que están viviendo tiempos distintos. Sabemos que las enseñanzas de hoy día, muchas cosas hoy día han cambiado. Ya no nos enseñan igual. Hoy día ya hemos sometido, ya nos hemos rendido a esas perversas leyes de que los hijos pueden demandar a los padres. ¿Y sabe por qué no ejercemos la autoridad de Dios, la corrección, la disciplina de Dios? Por miedo al hombre. Porque le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Lo siento mucho, mijito. Aquí Dios manda: con vara se ha de corregir al muchacho, y con vara te voy a corregir. Porque Dios es el que sabe las cosas. Y si Dios permite que vayas y me demandes y me metan a la cárcel, ahí Dios será glorificado.
Pero muchas cosas perversas, destructivas a la familia, lamentablemente las hemos aceptado, ignorando lo que Dios está mandando, lo que Dios está diciendo no se haga. ¿Sí? El problema es que para el hombre y la mujer, un hijo es el fruto de un amor, de una relación, es una bendición. Hay padres, si un hijo es una bendición, ¿por qué hay padres que se han separado por causa de los hijos? ¿Por qué si verdaderamente un hijo es una bendición, el varón, el joven, cuando se enteró que la jovencita estaba embarazada, se dio la vuelta y se fue? Es que nosotros estamos calificando mal las cosas. Un hijo no es un fruto, sino una señal. Es una señal de que tú, mujer, de que tú, varón, alcanzaste gracia delante de Dios. Es una señal de que Dios ha confiado en ti y ha puesto en tus manos uno, escúchame bien, tú que ahora tienes hijos y tú que no los tienes, para cuando los tengas. Eso que saldrá de tu vientre, mujercita, eso que ha salido de tu vientre, eso que estuvo en tu vientre, varón, no lo pusiste tú, no lo dispusiste tú. Eso es lo que tú llamas tu hijo, tu hija, es un hijo que Dios, un hijo de Dios que te ha confiado. Un hijo es la señal de que Dios ha depositado su confianza en ti. Ha dicho de ti, yo he visto tu corazón, yo he visto tu mente y tienes todo lo que necesita este niño, te lo pongo en tus manos, pero espero que me regreses un buen hijo. ¿Qué pasa cuando usted le encargan a un niño ajeno? ¿Cómo actúa con ese niño? Le dedica el doble de lo que le dedica a su hijo propio. Porque usted sabe que tiene que entregarle buenas cuentas a la comadre, a la vecina, a la tía, a la sobrina. Vine y me encargó a su hijo, tengo que entregarle. Si se muere mi hijo, que se muera, pero el de mi tía no. Yo le lloraré a mi hijo, pero ¿cómo le voy a hacer esto a mi tía? Es que lo que Dios nos ha puesto, a lo que nosotros equivocadamente llamamos nuestros hijos, y también por ahí en el mundo se dice, solamente son un encargo. Por tanto, nosotros como padres tenemos que dedicarle el doble de atención. No, es que se lo voy a entregar, es que Dios algún día vendrá a pedirme cuentas de este hijo. Es que Dios se me ha confiado, ha tenido la plena confianza en mi persona de decir, yo creo que tú puedes darme buenos frutos de este niño, de esta niña. ¿Sí? Un hijo es una señal de que hemos alcanzado gracia delante de Dios. Regrese al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Mire cómo un hijo, por mucho que haya estado en su vientre, por mucho mujer que haya soportado 9 meses su crecimiento, y aún todavía fuera del vientre le hayas dedicado, no te pertenece. Dice el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 14. Mas dirán, ¿por qué? Porque Dios ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno. ¿A quién se refiere? Adán. Aquí está hablando de Adán, dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque ¿qué es lo que buscaba Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de los padres? Porque busca una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Es que Dios nos está mandando, Dios nos encomienda a esos hijos. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero una descendencia santa, una descendencia limpia. Porque para Dios no hay imposibles. ¿Sí? Porque Dios no es que Dios no pueda procrear hijos, porque no es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu. Pero Dios mostró su grandeza en María, cubriéndola solamente, escuche, solamente con la sombra del Espíritu Santo. María quedó embarazada. Así es que Dios no tiene imposibles. No es que Dios no le quede de otra más que confiar en mí para darle buenos hijos. Y se lo digo para que no nos aprovechemos de la confianza y la libertad que Dios nos da. Dios quiere hijos. Dios permitió, le dio a Adán abundancia de espíritu con el motivo, con la razón de que le entregase buenos hijos. ¿Sí? Los hijos son una encomienda de Dios, y la esposa, escuche bien, no solamente los varones, usted también, mujercita, y la esposa es un bien de Dios. Proverbios 18:22 dice la palabra del Señor: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. No es que tú eres muy guapo, que ibas muy perfumado, que fuiste todo un Don Juan, que la dormiste con tu palabrería. No se debe a tus méritos, varón. Se debe a que enviaste gracia. Tampoco es un regalo. Es que Dios tocó el corazón de esa mujer precisamente para ser la ayuda idónea. El que se casa, dice la palabra del Señor, haya el bien. El hombre que se casa, el hombre que se une a una mujer, solamente tiene que ser para bien. Para bien. Pero ¿cuántas veces nuestra queja ha sido delante de Dios? Y ahí está, como muestra, basta un botón. Y no le voy a decir ninguno de aquí porque tendría que empezar por mí. ¿Qué hizo Adán? Es que la mujer que me diste, es que es tu culpa porque tú me diste una mala mujer. ¿Pero qué dice el Señor? El que haya esposa, haya el bien, y es porque ha alcanzado la benevolencia de Dios. ¿Por qué entonces una mujer se convierte en el mal? ¿Por qué entonces una esposa se vuelve carga? ¿Por qué es que entonces una esposa, en lugar de ser ayuda idónea, se vuelve lastre a nuestras vidas? Señor, es que entonces yo no he alcanzado tu benevolencia. Señor, es que entonces yo no soy una mujer conforme a tu voluntad. Porque si mi esposo no está hablando bien de mí, es porque yo no soy una mujer conforme a la voluntad de Dios.
Y no es para, bueno, sí nos hace sentir mal, pero no es para condenarnos. Es verdaderamente, ¿para qué? Para corregirnos que Dios nos está llamando. Señor, si mi esposo no está hablando bien de mí es porque yo no soy una mujer conforme a tu voluntad. Yo no voy a ser una esposa conforme a la voluntad de mi varón, se lo he dicho. Porque el varón o la mujer solamente queremos un títere, un juguete. Así que si usted le va a pedir a Dios, pídale conforme: Señor, hazme una esposa conforme a tu voluntad. Señor, yo quiero ser un esposo conforme a tu voluntad. Yo quiero ser un hijo conforme a tu voluntad. Quiero ser una hija conforme a tu voluntad. Eso es madurar. Porque yo quiero hacerlo primeramente agradándote a ti, no a la mujer, no al varón, no al papá, no a la mamá. Yo quiero honrarte obedeciendo a mi papá. Yo quiero honrarte obedeciendo a mi mamá. Pero que tú seas el primero. Porque yo quiero primeramente madurar antes de multiplicarme. Entonces los hijos no son algo que tú y yo trajimos a la vida. Escuchen, jóvenes, escuchen, niños, porque esa es una mentira perversa. Eso que también hoy día se dice en el mundo: es que yo no te pedí que me trajeras. Es que tú no viniste ni por voluntad de hombre ni por voluntad de mujer. Tú fuiste enviado a esos padres porque Dios así lo dispuso. Tú fuiste puesto bajo la tutela de aquellos a quien tú llamas padres porque Dios los halló confiables. Así que cuidado, jovencito, con lo que sale de tu boca, porque Dios lo está escuchando. Así que cuidado con esas malas palabras de que yo no te pedí venir al mundo. Porque ese hombre y esa mujer tampoco, ¿sí? Fue su voluntad que tú estuvieras. Es la voluntad del Padre, es la voluntad del Creador que ustedes estén aquí, niños, jóvenes y adultos, todos vivimos por la gracia y voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial. Los hijos son una encomienda de Dios y la esposa es un bien de Dios. Pero eso le vuelvo a repetir: preocúpese usted, mujercita, también. Por eso es que el hombre es el primer responsable, pero la mujer va detrás de él para darle a Dios buenos hijos, para educar conforme a la voluntad de Dios y darle crecimiento a los hijos. Le voy a hablar de dos casos bíblicos, de dos padres de familia. Lamentablemente uno triste o uno malo y uno bueno. Uno llamado David. El hombre, escuche bien, tal vez nuestra mente no alcance a percibir lo que estoy diciendo, pero de todos los hombres que ha habido en este mundo, ninguno fue amado como David. Y no estoy hablando del Señor Jesucristo, Él es el Hijo, estoy hablando del hombre. Dios amó a David de una manera como no volvió a amar y tal vez no vuelva a amar a otro hombre, porque decía de él: su corazón es semejante al mío, es justo, es íntegro, sabe, me conoce. David era un hombre demasiado espiritual para el tiempo que estaba viviendo. Y eso alcanzó una gracia tremenda de parte de Dios.
Y sabe que bíblicamente se cuentan 19 hijos de David, sin contar los de sus concubinas. A ciencia cierta, ¿cuántos hijos tuvo David? Vamos a creer tal vez 30, 40 hijos. ¿Cuál fue el peor error de David? No fue el haberse metido con Betsabé, porque Dios lo perdonó. ¿Sabe cuál fue el peor error de David? Que de esos 30 hijos, 40 hijos que Dios le encomendó, David no supo ser un buen padre y no le dio un solo hijo a Dios. Su primogénito Absalón tenía una hermana. Su medio hermano la viola. Absalón mata a su medio hermano. Otro de sus hijos se mete con sus mujeres. Absalón prepara un movimiento en contra de su padre. Y David vivió siempre amado por Dios, pero dijo Dios: David, eres perfecto, pero no sabes darme hijos. Un hombre tan como le decimos aquí, no sé si en muchos lugares, pero aquí en México, un hombre que fue luz de su casa, oscuridad de la calle, o como sea, como usted lo entienda, ¿sí? Oscuridad de su casa, sí, y luz de la calle. David supo guiar a un pueblo. David supo guiar a una multitud, llevarla por justicia, mantenerlo en paz, pero uno solo de los muchos hijos que Dios le dio, no supo. Y ni hablamos de Salomón, Y ni hablar de Salomón, porque Salomón salió bastante peorcito que David. Porque la Biblia dice que tan solo de las mujeres que tuvo Salomón fueron 1000 mujeres que lo llevaron a la idolatría. Es que es un caso tan tremendo, amado hermano, el que Dios nos muestra. Imagínense usted cuánta una y otra vez Dios le dio hijos a David y David no supo, no entendió lo que Dios estaba poniendo en sus manos. De uno de sus hijos solamente lo vio nacer, porque inmediatamente murió. Pero hay otro caso maravilloso de parte de Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el padre de familia que Dios mandó. Es el ejemplo que nosotros como padres y como hijos tenemos que seguir para agradarle a Dios, para poder ser verdaderamente personas amadas por Dios, bendecidas por Dios, ¿sí? Personas que Dios siempre esté guardando, personas que Dios siempre esté bendiciendo. San Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 44, dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 44, dice la palabra: velar pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque no saben, también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Si Jesucristo
fuera el padre de familia de tu hogar, él sería el encargado. Tú le estás denegando, le estás dando la responsabilidad de velar, orar y cuidar tu casa. ¿Y sabes qué? Jesucristo, la Biblia testifica que nunca decepcionó a su Padre. No fue como David, no cayó en el error de David. Jesucristo es el Padre eterno, no permitirá que el ladrón entre en tu casa y velará por ti y por tu familia, porque Él es Padre eterno. Hebreos capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor, hablando de nuestro amado y bendito Redentor Jesucristo, dice la palabra: yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El único que pudo alcanzar el santo mandamiento de Dios de darle una descendencia santa, un pueblo santo, tiene un nombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. No dice los hijos que en mi vientre se gestaron. No dice los hijos que mi esposa y yo creamos. He aquí los hijos que Dios me ha dado. Y el que santifica también tiene poder para santificar lo que Dios le da. Por eso es que los hijos no son un fruto de una relación. No es porque tú te enamoraste, varón, mujer, sino porque Dios ha confiado en ti y espera y sigue esperando, y hoy nos hace el llamado para corregir la mala educación, el mal camino por el cual estamos llevando a nuestros hijos. Dice el Señor: madura. Madura porque no estás haciendo las cosas conforme a mi voluntad. La descendencia que me estás dando es una descendencia igual a la de David. Te he dado uno, te he dado dos, te he dado tres hijos, y no veo uno agradable. Y no veo uno conforme a mi voluntad. Dios nos está llamando para corregir. Dios quiere que sigas el ejemplo de su Hijo amado para ser un buen padre y para ser un buen hijo. En Cristo Jesús vemos el buen ejemplo del Padre, de ser padres, pero también de ser hijos. Porque Él se hizo obediente, y obediente hasta la cruz. ¿Sí? Dios no te ha llamado hoy para juzgarte, sino para liberarte y para sanarte, para mostrarte tu pecado y transformarte. Dios quiere mostrarnos hoy nuestro pecado. Éxodo capítulo 20, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra, este es un mandamiento del principio, hablando Dios de los ídolos, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todos aquellos que prefieren ignorar a Dios, que prefieren hacer a Dios a un lado y decir: yo voy a educar a estos porque son mis hijos, dice el Señor, solamente les estás heredando maldición. Yo estoy viendo tu maldad y esa va a permanecer hasta la tercera y todavía hasta la cuarta generación. Que tu generación
permanezca en bendición depende de ti. Que tu generación permanezca bajo maldición depende de ti. De que tú tomes la decisión de decir, lo hago conforme a tu voluntad, Padre mío, o sabes qué, no me interesa tu buena voluntad. No tenemos una excusa delante del Señor. No has sido un buen padre, no has sido una buena madre, porque nadie te enseñó a hacerlo. No has sido un buen hijo, no has sido una buena hija, porque nadie te ha enseñado a hacerlo. Pero tu Padre Celestial hoy quiere cambiar eso. Hoy quiere enseñarte a ser un buen papá. Hoy quiere enseñarte a ser una buena mamá. Hoy Dios te ha llamado para comenzar en ti una nueva etapa, un cambio, ser un buen hijo, ser una buena hija, agradables a Dios. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera enseñanza que tu Padre Celestial quiere que aprendas? Quiere comenzar el cambio con esta enseñanza, es el perdón. San Mateo capítulo 18, versículo 21. San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Para poder ser un papá, una mamá, un hijo o una hija conforme a la voluntad de Dios, agradable a Dios, tenemos que comenzar con perdonar. Dice la palabra, San Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial perdonará sus ofensas. Si tú no perdonas a tu hijo, si tú no estás dispuesto a perdonar a tu hijo, no esperes que Dios te perdone. Si tú no estás dispuesto a perdonar a tu papá, a tu mamá, no puedes esperar que Dios te va a perdonar. Es que el perdón, el perdonar a tu papá, el perdonar a tu mamá, sí, tal vez se excedió, tal vez te ofendió, tal vez te humilló de la manera más terrible. Todavía está en tu corazón esa pena, ese dolor, esa tristeza. ¿Por qué? Porque aquel que debía de bendecirte, aquel que debía de abrazarte, aquel que Dios lo puso para besarte, te humilló, te degradó. Pero dice el Señor, yo quiero cambiar eso. Y para que eso cambie, tú tienes que empezar a perdonar. Tienes que tomar la decisión de decir, te perdono papá, te perdono mamá. Hoy yo decido perdonarte porque no fuiste un ejemplo para mi vida. Hoy es mi decisión perdonarte porque si tú hubieras estado en casa, yo no hubiera tenido que trabajar. Porque si tú hubieras estado en casa, quizá mi mamá no hubiera salido y hubiera tenido una mejor educación. Y no me hubiera embarazado a los 15, a los 14 años. Hoy como hijos tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres. Y como padres también tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos. Porque ciertamente que nosotros hemos sido los que les hemos dado la libertad para convertirla en libertinaje. Porque si ellos ahora tienen malas ideas, malos pensamientos contra ti, es porque tú no te has preocupado en que ellos comiencen a madurar en el conocimiento del Padre. El perdón. Eso es a lo que Dios nos está llamando en esta mañana. A perdonarnos
Porque no, si dice el Señor, si sigues con tus pleitos, si sigues tratando a tu papá como si fuera tú, si sigues tratando a tu hijo en la manera en que yo no te he mandado, cuidado, porque voy a venir, te voy a visitar, y no será para dejar una bendición, sino una maldición. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial quiere verdaderamente que nosotros aprendamos el perdón. Sáltese a San Mateo capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. Dice la palabra del Señor: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, que cada vez que tu hijo vaya y te pida perdón, tú estás obligado a perdonar. Cada vez que tu padre se acerque y te pida perdón, tú estás mandado por Dios para perdonar. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Porque si no comenzamos por el perdón, no podrá venir la bendición que Dios ha preparado en nuestra vida. Y dice el Señor: entonces, como estás aborreciendo la bendición, entonces te diré con una maldición que nadie podrá quebrantar en tu vida, hasta que te alcanzará hasta la 3ª y 4ª generación. El segundo paso, la segunda enseñanza de Dios para nuestra vida. Efesios capítulo 6, versículo 1. Miren que en esta palabra el Señor nos habla tanto a los padres como a los hijos. Dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan en el Señor. Ustedes tienen que saber, por eso es importante que ustedes lean la Biblia, jóvenes, porque ustedes van a discernir si lo que está mandando papá viene de parte de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Escuchen lo que dice ahí, joven: en disciplina y amonestación del Señor. Hoy los jóvenes ya no quieren. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Mira, ven, pásale para acá. Aquí te voy a decir, te voy a enseñar con qué autoridad te pego. ¿Con qué autoridad te estoy disciplinando? Porque aquel que te puso bajo mi cargo está esperando que yo le entregue buenas cuentas de ti. Por eso te reprendo con vara. Por eso te reprendo con azote, con disciplina del Señor. Cuando dice del Señor, vamos a ver si el Señor me lo permite. Vamos a ver si yo estoy obrando bajo la justicia y la autoridad de Dios. ¿Sí? Dios dice a los hijos: obedezcan a los padres. Dios dice a los padres: no provoquen a ira a sus hijos. Vamos a terminar. Le voy a hablar de algo de lo que mucho se ha hablado, mucho se dice con respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Mucho se habla de cuál fue la manera o cuál fue la verdadera causa. Escúcheme, siéntese por favor. Otra vez guárdenme el orden.
Siéntese, ya voy a terminar. Y póngame atención a lo que le voy a decir, porque esto es de verdad importante. Mucho se cuestiona sobre cuál fue la verdadera causa por la que murió el Señor Jesucristo. Que si murió por deshidratación, que murió por estar desangrado, que si le explotó el corazón, que si su cuerpo dejó en un momento de funcionar. El hombre solamente habla de lo que entiende. La ciencia médica ha dado distintos motivos por la muerte del Señor Jesucristo. Pero si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a ver cuál fue la verdadera causa de la muerte del Señor. Al Señor Jesucristo le escupieron, lo abofetearon, lo insultaron y Él permanecía en pie. Lo vistieron de púrpura, le hicieron una corona de espinas, le daban con una vara en su cabeza y el Señor permaneció en pie. Al Señor lo azotaron de una manera terrible, horrible. Deshicieron prácticamente sus espaldas y el Señor permanecía en pie. Al Señor lo crucificaron, lo pusieron en una cruz y el Señor estaba vivo. Aún crucificado, aún con todo ese tormento, Él seguía vivo. Así que las causas de su muerte no fueron físicas. El terrible dolor y el terrible sufrimiento que mató a Jesucristo es que lo separaron de su papá. No pudo soportar el haber sido separado de su padre. Y te digo que Él lo aceptó para que tú no fueras separado de tu hijo, para que tú no fueras separado de su padre. Las causas de la muerte del Señor Jesucristo fueron el terrible dolor de ser separado de su padre. Por eso dice el Señor: ya sufrí yo sufrí el terrible sufrimiento de separarme de mi hijo, por eso no voy a tolerar que tú permitas que en tu casa haya disensiones y pleitos con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. Porque no voy a hacer en vano el sufrimiento que tuve que pasar. No lloré lo que tuve que llorar, porque Dios lloró también la pena de tener que ser separado de su hijo. Y yo se lo digo, ¿quién no ha sufrido ese sufrimiento? Cuando usted lleva a sus hijos a la escuela, ¿qué clase de pensamientos vienen? ¿Y si me lo quitan? ¿Y si me lo llevan? ¿Y si me salen con que nunca entró? Sufrimos el dolor de ser separados. Pero Dios no quiere que los problemas rompan los lazos de amor que Dios, con el sufrimiento de ser separado de su hijo, levantó. Por eso es que el Padre dice: cuídate, ¿sí? Cuídate de que yo venga y me halle con que tienes rencores contra tu papá, con que tienes rencores contra tu mamá, con que tienes rencores contra tu hijo, contra tu hija, porque eso no lo voy a tolerar. Eso es intolerable para Dios, ¿sí? La pregunta que Dios les hace a los padres y a los hijos en esta mañana es: ¿quieres la bendición de Dios o quieres la maldición de Dios? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Hay dos clases de hijos de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: escuchen cielos
Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esa es una clase de hijos. Dios hoy pone delante de ti. Tú tienes todo el derecho y toda la libertad de elegir. Sáltate a San Mateo capítulo 3, versículo 17. Esta es la clase, otra clase de hijos para Dios. San Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué voz esperas? ¿Qué palabras esperas oír del cielo a tu persona? ¿Crié hijos y se rebelaron contra mí? ¿O esperas escuchar la voz de Dios diciendo: tú eres mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, en quien tengo complacencia? ¿Qué clase de hijo hoy eres tú? ¿Qué clase de hijo hoy eres tú? ¿Qué palabras deseas de tu Padre Celestial? ¿Qué vas a hacer con los padres a los que Dios te encomendó? ¿Qué vas a hacer con los hijos que Dios te ha encomendado? Son preguntas que el Señor Jesucristo deja a nuestro libre albedrío para responder. Vamos, en el nombre del Señor Jesucristo, a darle gracias a Dios por esta palabra, a bendecir su santo nombre. Y yo quiero que seas honesto en tu corazón. Si tú tienes alguna molestia contra tu papá, contra tu mamá, contra tu hijo, contra tu hija, acércate al trono de la gracia y permite que Dios limpie tu corazón. Y permítele a Dios hacer la obra por la cual hoy te ha llamado. Acércate al trono de la gracia, al trono de la misericordia, al trono del amor,